Bien, buenas tardes. La verdad es que me llama mucho la atención es que a esta hora haya tan poca gente, pero bueno, yo le decía al doctor Salicrup que si lo posponíamos en función de la poca gente que hay, me decía que no, que adelante, aunque seamos pocos, por una parte, y por otra parte también en la posibilidad de tener una siguiente sesión en otro momento a lo largo ya del próximo año. Y entonces es el doctor Carlos Salicrup Díaz de León. Entre otras cosas, es vicepresidente del Instituto Mexicano de Medicina Aeroespacial y Ocupacional, es senior de Aviation Medical Examiner, Federal Aviation Administration de Estados Unidos en México. Es piloto aviador, él es médico, es piloto aviador, primer oficial Boeing 737, es médico perito de accidentes e incidentes aéreos y espaciales, es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Aviación, es maestro en ciencias y médico especialista en medicina aeroespacial por la NASA y es médico residente en medicina aeroespacial del Centro Espacial Kennedy, entre otras cosas. Su resumen es mucho más amplio, el resumen, pero seleccioné solamente algunas cosas. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Salicrup, agradeciendo de antemano que haya aceptado la invitación y que con toda seguridad va a ser muy importante, interesante y diferente la presentación del día de hoy, y que desafortunadamente, ya me disculpe con el doctor Salicrup, me voy a tener que retirar, es primera vez que ocurre esto, pero se va a grabar la presentación y yo mañana mismo la veo. Y bueno, estamos emplazados para una nueva sesión, doctor, muchísimas gracias y adelante tiene el micrófono. Gracias. Bien, pues muchas gracias por asistir. Pues para mí es un gusto estar aquí. Hace ya bastantes años, más de 10 que no puedo venir aquí a mi casa. La última vez tuve la oportunidad de estar acá arriba dándoles un tema similar, pero de cómo se transportan heridos graves en helicópteros y en aviones durante una serie de conferencias de trauma que se dieron. Bien, pues hablando un poquito de la medicina aeroespacial. La medicina aeroespacial es una especialidad, dura 3 años según el programa al que uno asista. En México hay la especialidad, en Latinoamérica se tiene en México y en Colombia. La Universidad Nacional de Colombia se lleva en conjunto con el programa de la Fuerza Aérea de Colombia, y aquí en México se lleva en la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Hay que hacer un año de medicina interna y después los 2 años de medicina aeroespacial, pero aquí es más enfocada a medicina aviación y medicina táctica militar. Y nosotros llevamos un complemento de todo, porque medicina aeroespacial es un poquito más completo. Cuando decimos que somos médicos aeroespaciales, pues precisamente se imaginan esto, que andamos ahí haciendo una disección de un extraterrestre, que convivimos con E.T., con Ed, con cualquiera de estos personajes, ¿no? que trabajamos con los de Men in Black y todo esto, ¿no? Nosotros durante el primer año de la especialidad estamos en la base aérea de Wright-Patterson. La base aérea de Wright-Patterson está en una ciudad que se llama Dayton, en el estado de Ohio, y ahí es donde nacieron los hermanos Wright. Y ahí hicieron todas las prácticas y los vuelos, nada más que por los vientos decidieron llevarse el planeador hacia el norte de Carolina, hacia Carolina del Norte, a un lugar que se llama Kitty Hawk. Ahí en Dayton, Ohio, está la base de la base aérea de Wright-Patterson, salud. Y está el hangar 18. El hangar 18 es nuestra casa, es la casa de los médicos aeroespaciales, o de los flight surgeons, como nos dicen en Estados Unidos. Incluso hay canciones de los Rolling Stones del hangar 18 y todo, porque se piensa que adentro del hangar 18 es donde tenemos todas las naves espaciales, tenemos a los extraterrestres, y ahí es donde los abrimos y donde hacemos todos los experimentos que tenemos que hacer y donde salen todas estas naves raras, ¿no? Cosa que no es cierto, son nuestras oficinas, es donde tenemos ciertos aviones, donde hacemos pruebas de
de alto performance, de repente nos vamos a volar en los aviones, nos paramos de cabeza, a ver cuántas fuerzas G aguantamos, todo este tipo de cuestiones. ¿Qué llevamos? ¿Qué materias llevamos? Por supuesto que llevamos la parte de medicina espacial, rotamos en centros espaciales, medicina de aviación concretamente, las prácticas las llevamos en el Instituto de Medicina Aeroespacial, en el Instituto Civil de Medicina Aeroespacial de Estados Unidos, que está en Oklahoma. Medicina hiperbárica, jugamos nosotros mucho con presiones, entonces también llevamos la materia de medicina hiperbárica. De hecho, en Estados Unidos para hacer medicina hiperbárica hay que hacer emergencias, terapia intensiva o medicina aeroespacial antes de poder hacer la subespecialidad de medicina hiperbárica. Llevamos supervivencia, nos hacen el favor de darnos entrenamiento y el examen es, van y nos avientan una semana en el desierto de Arizona, equipos de 3, un arma, una cantimplora, latas de comida y bueno, el chiste es aplicar los conocimientos adquiridos y comer cactus, comer viborita, comer ratón, comer todo este tipo de cuestiones. Y bueno, luego uno se encuentra a los paisanos ahí, pues hay que darles el agua y todo esto, ¿no? Entonces sí está, ellos sí llevan algo de supervivencia real, ¿no? Y lo que es medicina de ambientes hostiles, la medicina de alta montaña, medicina polar, medicina tropical, medicina del desierto, medicina subterránea, medicina de lo que son aguas confinadas y aguas abiertas. Varios de mis compañeros, cuando se gradúan, en vez, ahorita que la NASA bajó un poquito el ritmo de trabajo y se quedaron pocos médicos ahí realmente nada más para vigilar trabajos y hacer una continuidad de los experimentos que ya se estaban haciendo, ahorita no hay mucho nuevo, pues decidieron irse a trabajar a los cruceros. Entonces son médicos del crucero, están un grado, un rango abajo del capitán del barco, entonces su camarote está hasta arriba, en la cena de gala están ellos en la mesa del capitán, los tratan bien y pues ven como los médicos de los hoteles, ven nada más diarreas, fracturas, esguinces, borrachos, sobredosis y eso es en lo que ellos se divierten, ¿no? Y si el paciente está grave, pues lo evacúan vía aérea, se van cerca a distancia de vuelo, de helicóptero, a distancia de costa, va un helicóptero y se llevó al paciente y pues se acabó. Entonces se la pasan bastante bien, 6 meses y luego están 6 meses en tierra de vacaciones. Llevamos medicina ocupacional, el médico aeroespacial empieza siendo nuestro pueblo es una base aérea, o nuestro pueblo es un aeropuerto. Entonces llevamos precisamente desde lo que es calidad de agua, calidad de alimentos, bienestar de la gente que está ahí y pues todo lo que ustedes conocen tal vez mejor que yo, como lo es la iluminación de las zonas de trabajo, el tipo de pisos que debe de haber, el aislante contra contaminantes, etcétera. Epidemiología, sobre todo ahorita con la parte del H1N1, tuvimos que hacer un equipo en Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una sección de aeronáutica civil, así como está la OMS, hay una sección que se llama OASI, que es la Organización de Aviación Civil, y dentro de ese equipo, de esa parte hay una agrupación médica y nos dedicamos a evitar el esparcimiento de enfermedades por medio de aviones, que es algo que nos impactaba mucho, sobre todo cuando fue la gripe aviar. Investigación de accidentes aéreos y espaciales, nosotros somos peritos médicos, eso es como CSI, pero en aviones. Entonces, el primer año rotamos en la morgue de la ciudad, en la que estemos, normalmente es en la morgue de la ciudad de Atlanta, y nos dan un beeper, y si hay una muerte violenta, una muerte no natural, nos vamos con todo el equipo de investigación en criminalística. Obviamente antes llevamos todas las técnicas de investigación y recolección de muestras y peritaje y criminalística, cómo respetar un área de un crimen, cómo respetar una escena, cómo recolectar información, y luego ya llevamos el complemento de aplicar esto en la parte de aviación, ¿no? A mí, yo todavía estaba en el tercer año de la residencia en Cabo Cañaveral, y pasó lo de Muriño y bueno, yo fui uno de los especialistas extranjeros que vino a México, ¿no? Entonces ahí me tocó parte del peritaje médico de ese tipo de accidentes y bueno, el analizar el cuerpo humano con el simple hecho de hacerle una buena autopsia a un cuerpo humano, nosotros podemos inducir a qué velocidad, a qué ángulo, a qué aceleración venía la aeronave, contra qué impactó, cómo murió, todo esto, y todo esto nos da a nosotros información, sobre todo cuando son aviones muy grandes, nos da información de qué es lo que están haciendo los fabricantes, qué es lo que deben de modificar. De repente vemos que una sección de pasajeros, supongamos que todos los que están de aquel lado,
no se quemaron y los del otro lado sí, y a la hora que estamos investigando los manuales, las bitácoras de mantenimiento, vemos que cambiaron la alfombra de esa sección. Analizamos ese tipo de alfombras y deducimos que tiene un retardante mucho mayor de flamabilidad, y se sacan las enmiendas para las fábricas para que ahora todos los aviones traigan ese tipo de alfombra, ¿no? Esos son pequeños detalles que hacemos. Tenemos catapultas, así como los test dummies que traen en los coches y los estrellan. En el Instituto de Medicina Aeroespacial de Estados Unidos hay una catapulta con asientos de pasajeros y dummies, entonces los lanzamos y vemos cómo se van impactando. Descubrimos que cuando van a aterrizar, por eso les dicen que se ajusten al cinturón de seguridad, porque como son de flap, si uno lo trae flojo, a la hora que viene el impacto, se abre el flap y salen volando y lesionan a los que van adelante. Entonces, el chiste es traerlo bien apretadito para que no haga el latigazo. Bien, llevamos obviamente emergencias, medicina interna, también llevamos bastante medicina interna, sobre todo nos meten un poquito más hacia la parte vestibular, hacia la parte de otorrino, y bueno, toxicología que les encanta, ¿no? Sobre todo por la exposición al tipo de materiales a los que nosotros estamos expuestos en nuestro medio laboral. Realmente el ser humano pues no está hecho para estar volando en un avión, ¿no? Si hubiera sido la naturaleza, si hubiera querido que fuera así, pues nos hubiera dado alas, ¿no? Entonces, desde que el maestro Da Vinci y desde que gente como los hermanos Wright, como Santos Dumont, empezaron a hacer este tipo de peripecias en aeroplanos, ya sea motorizados o no, pues se dieron cuenta que su organismo estaba teniendo cierto tipo de efectos. Y el chiste es llevar a estos humanos a lugares para los que su organismo no está diseñado, o como dice un amigo mío que es biólogo, me dice, no es que no esté diseñado, es que no ha evolucionado, ¿no? O sea, si viviéramos en un medio acuoso, pues ya in útero no se nos absorberían las membranas que tenemos, ¿no? Cosas así por el estilo. Y obviamente nos dedicamos a crear o aplicar contramedidas para que los seres humanos puedan estar en ambientes hostiles. La mayoría de las misiones, de este tipo de misiones, de la misión al fin del mundo, la misión a la Patagonia, la misión a la mitad del desierto del Sahara, las misiones que han fracasado han sido por una emergencia médica, que si hubiera habido un médico con entrenamiento en medicina aeroespacial ahí, no hubieran fracasado este tipo de misiones. Y es por ello que normalmente en este tipo de actividades van 2 médicos aeroespaciales, en el espacio siempre hay un médico aeroespacial. Cuando son misiones que van más allá de 15 días, siempre tiene que ir un médico aeroespacial a bordo. En los eventos, se acordarán del accidente de los mineros en Chile. Los 2 que bajaron primero en la cápsula eran médicos aeroespaciales de la NASA, fueron los que bajaron, llevaron todo el sistema de telemedicina, llevaron alimento, llevaron proteína, llevaron agua, y obviamente, pues, como ustedes saben, uno puede llegar con una persona que lleva varios días sin alimento y sin agua y darle un pozolito, ¿no? Entonces, van y llevan todo este tipo de cuestiones. Por medio de telemedicina transmitieron a la superficie de datos médicos, establecieron comunicación con la familia, que es otra de las cuestiones que vemos los médicos aeroespaciales, la parte psicológica en este tipo de misiones. Bien, vamos a hablar un poquito de la atmósfera. La atmósfera tiene varias capas. A mí la que me compete explicarles en este momento es la parte de la troposfera. La troposfera es en la que estamos ahorita, en la que se llevan la mayoría de los eventos meteorológicos, como son las tormentas, granizo, hielo, los huracanes, las tolvaneras, todo este tipo de cuestiones. Y bueno, esta en realidad va casi hasta los 18 kilómetros, está un poquito más arriba del monte Everest. En el Ecuador es un poquito más alta y en los polos es un poquito más baja. Las características principales de la troposfera es que a mayor altura, conforme vamos subiendo, hay menor temperatura. Cada 2000 pies que subimos baja 1 grado la temperatura. Y la otra cuestión es que a mayor altura hay menor presión. La cantidad la presión que hay en la atmósfera es de 760 mililitros de mercurio a nivel del mar, atmósfera estándar, 15 grados centígrados, todo lo que ponen ahí los de allá, los de la Facultad de Ciencias, cuando andan elucubrando sus cosas, ¿no? A 18,000 pies hay la mitad de la presión, por lo que decimos que hay media atmósfera, pero luego se vuelve exponencial.
y a 63,000 pies, que es, nosotros en medicina aeroespacial, esta es la línea de Armstrong, que está más o menos aquí, de los 20 kilómetros. La línea de Armstrong, la presión es tan baja que no permite que los gases disueltos en el organismo se mantengan, y entonces ebullen. Si nosotros ponemos un ser humano arriba de los 60, digamos, el avión que vamos a estar volando en México el año que entra, que es el Boeing 787, vuela a 50,000 pies, entonces a 63,000. Si nosotros ponemos un ser humano ahí en una cabina no presurizada, se vuelve pez globo. Todo el gas que está encerrado en el humor vítreo, en las articulaciones, el nitrógeno que está disuelto en grasa, ebulle. El oxígeno, el dióxido de carbono, lo poco o mucho de monóxido de carbono que tenemos los chilangos, también nos ebulle. Entonces ese es el grave problema de la línea de Armstrong, y por eso hay que usar trajes de presión. Los aviones espías, los que vuelan aviones espías, tienen que utilizar este tipo de trajes. Si ven, a 34,000 pies tenemos un cuarto de atmósfera, a 48,000 pies un octavo, y a 63,000 pies la presión total de la atmósfera es de 47 milímetros de mercurio, que es muy, muy baja. Hablamos de atmósfera, hablamos de gas, y hay que conocer las leyes de los gases. Tenemos a Boyle, Dalton, Charles, Henry y Graham, y eso para nosotros es como el rosario, como el Padre Nuestro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de composición de la atmósfera, sabemos que casi el 21% es oxígeno, el resto es, ¿qué es? Nitrógeno, y tenemos un poquito ahí de helio, de hidrógeno, de freón, de neón, de todo este tipo de cuestiones, ¿no? En cantidad muy mínima. Conforme subimos no quiere decir que haya menos oxígeno. Esta composición del gas, esta composición del aire, siempre hay 21% de oxígeno, hasta casi los 100,000 pies. La cuestión es que la presión es la que disminuye. Si a 760 milímetros de mercurio, que es a nivel del mar, que es la presión del aire a nivel del mar, el 21% es oxígeno, entonces el 21% de 760 es mi presión parcial de oxígeno. Imagínense a 63,000 pies, el 21% de 47, lo que es la presión parcial del oxígeno. Y el oxígeno necesita 103 milímetros de mercurio al menos para pasar por difusión simple, la barrera hematoalveolar. Entonces, cuando estamos a 10,000 pies, precisamente el 21% de la presión parcial, de la presión del aire que hay a 10,000 pies es aproximadamente 104, 105. Y ahí el problema es que ya no pasa por difusión simple la barrera hematoalveolar, y es cuando hay que usar mascarillas de oxígeno. Entonces, en vez de respirar 21% de oxígeno, nos ponemos la mascarilla de oxígeno y es 100% oxígeno. Con eso lo contrarrestamos. Por eso ven, por eso es importante que si el avión se despresuriza, tenemos que poner las mascarillas, o en aviones de combate se vuela con mascarillas, porque los aviones de combate no se pueden presurizar. Los aviones comerciales se presurizan para simular una altitud de la Ciudad de México, cuando van volando a 40,000 pies. Sin embargo, si se despresurizan, pues van a experimentar la altitud de ahí arriba, y quienes no estén acondicionados pueden tener un poquito de formación de burbujas, y también pues aquellos que tengan enfisema, EPOC, todo ese tipo de cuestiones, pues sí van a empezar con bastantes problemas. Incluso pacientes con EPOC, en cabinas presurizadas, pacientes que están acostumbrados a nivel del mar, cuando suben a cabinas presurizadas, que se presuriza 8,000 pies un avión comercial, empiezan a tener problemas y se pide que vayan con sus concentradores de oxígeno, ¿no? Bien, pues Boyle nos dice que a mayor altitud hay menor presión, pues el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre el mismo. Y es decir, que conforme subimos, los gases que están encerrados se van a expandir. Obviamente el gas húmedo se expande más que el gas seco. Y lo vimos, no sé si vieron a Félix cuando se aventó de Red Bull, al Daredevil de Red Bull, que se aventó de una cápsula a más o menos, se aventó como a 36 kilómetros de la Tierra, cuando normalmente se avientan a 5. Entonces, se subió en una cápsula, pero la cápsula era jalada por un globo, y el globo aquí en la Tierra pues no era más grande que este auditorio. Y cuando llegó a la altitud donde estaba, el globo era enorme, el globo era de dimensiones gigantescas. Entonces, esa es la cuestión. Y obviamente, si yo bajo, y pasa lo mismo cuando paso el nivel del mar, la característica que hay a nivel del mar es que cada 10 metros es una atmósfera.
Y aquí la cuestión es que ya tengo una atmósfera arriba, paso 10 metros, ya llevo 2. Otros 10 metros llevo 3. Entonces, a 20 metros de profundidad tengo 3 atmósferas que me están comprimiendo. Entonces, el volumen de un globo de estos, lo hemos hecho, hemos inflado un globo en la superficie. Todos los médicos aeroespaciales, o la gran mayoría, somos buzos también. Entonces, nos encanta andarnos metiendo ahí y nos metemos un globo y vemos cómo se comprime el globito, ¿no? Y vamos subiendo y otra vez el globo se expande. Y lo mismo pasa en la atmósfera. Entonces, lo mismo pasa si tenemos gases encerrados en el oído medio, si tenemos una otitis media aguda, y hay gases encerrados en el oído medio, pues bueno, y es un piloto y se va a volar, pues el aire va a tener que, a la hora que se expande, va a tener que salir por algún lado y normalmente puede haber una ruptura timpánica. Y lo que menos quieren ustedes es estar volando en un avión en donde el capitán tiene una ruptura timpánica, ¿no? Que además del dolor exquisito que lo puede incapacitar, pues le va a dar un vértigo maravilloso. Entonces, esa es una de las cuestiones. La otra es, bueno, pues si tenemos una infección de vías aéreas superiores y tenemos inflamación de la mucosa de los senos paranasales, normalmente nosotros sufrimos mucho de sinusitis frontal o sinusitis maxilar. Entonces, a los primeros síntomas de una infección de vías aéreas superiores, no nos esperamos a salir a una gira de 6 días. Vamos, nos revisa el médico de la empresa, normalmente son médicos ocupacionales o de medicina del trabajo, y bueno, desgraciadamente ahorita por políticas que hay, nos mandan al Seguro Social, ellos no se avientan a ponernos en tierra porque bueno, les impacta mucho esta cuestión a las empresas. Y lo que a veces pasa es que llegamos al Seguro Social y nos dicen, usted tiene gripa, no sea flojo, vaya a trabajar, aquí está su antihistamínico sedante, aquí está su antibiótico, su jarabito para la tos, con algún inhibidor, algún antitusígeno, y váyase así a volar, ¿no? Entonces, pues para empezar, no podemos porque tenemos este evento. Yo me he aventado a veces, y a todos los pilotos nos ha pasado que alguna vez nos hemos decidido ir a volar así. ¿Por qué? Porque pues ya viene fin de año, no nos queremos ir a incapacitar, y luego como no sacamos cita, pues ya sabe, llegamos y con la trabajadora social y la trabajadora social, ¿y su cita? Le digo, no, es que no sabía que me iba a enfermar, discúlpeme, ¿no? Pues si no trae cita, lo vamos a pasar hasta el final, y no se vaya a ir porque si no, entonces hacemos que vamos a pasar toda la mañana ahí, y realmente a veces preferimos mejor irnos a volar y arriesgarnos tantito y darnos unos pericazos de Afrin, inyectarnos un poquito de cortisona, y bueno, rezar para que no se nos bloquee ninguna ventilación de senos paranasales. Cuando nos llega a suceder, pues los dolores son exquisitos, porque durante el ascenso que esto se va expandiendo, si ya tenemos bien bloqueados los conductos de ventilación, empezamos a sentir todo el dolor de todas las muelas de aquel lado, si es el seno frontal, si es el seno maxilar, y si es el seno frontal, muchas veces experimentamos lagrimeo, y son dolores que pueden llegar a ser incapacitantes, hasta que se siente como truena y como sale el aire. Y uno dice, creo que esto no es bueno, y esto va a hacer que se inflame más, y ahora va a hacer que había un poquito de sangre allá adentro, y eso es lo que menos quiero hacer porque se va a complicar más mi infección. Y sí, nos dan una sinusitis, gracias a ello, pues agarramos una sinusitis crónica, ¿no? La otra cuestión también, sobre todo cuando estamos comenzando a volar, ya después ya se acostumbra nuestro organismo a estarse expandiendo y estarse comprimiendo. Pero si desayunamos unos huevitos con machaca, frijoles, leche, con chocolate, pan dulce, melón, y nos tomamos una Coca-Cola antes del vuelo, pues bueno, a la hora que despegamos y pues los gases encerrados se expanden, pues bueno, si no nos podemos salir de la cabina. Y ahora, antes las tripulaciones de vuelo eran de 3, entonces no había problema, ¿no? Dios nos hizo agujereados para no morir reventados. Entonces, pues uno así como que volteaba a ver para el otro lado, prendió una alarma y nada más volteaba uno a ver feo al otro primer oficial, así de, ay. Pero ahora que las cabinas son de 2, pues ahora ya no hay de otra, ¿no? Entonces sí, ese es el grave problema que luego traemos. Pero pueden causar una distensión abdominal tal, una distensión intestinal tal, que podemos llegar a tener dolores incapacitantes. Entonces, ese es otro de los problemas que estamos enfrentando. Ahora imagínense un piloto con diarrea, un piloto que está todo fermentado, que se está dilatando todo el tracto intestinal, y de repente le decimos, no, pues vayas a volar, y aparte le damos un antidiarreico, que también son sedantes, ¿no? Entonces, es lo que menos queremos que suceda. Bien, déjenme pasarles esta otra, está más explícita aquí.
Bien, Dalton. Dalton nos habla de la presión total de un compuesto, en este caso el aire, que es igual a la suma de las presiones parciales. Entonces la presión total del aire pues, es la suma de la presión parcial del oxígeno más la presión parcial de hidrógeno más la del nitrógeno más la de todo lo demás. Y esta es constante, y esta, por lo que yo les dije, nos explica por qué la hipoxia arriba de los 10.000 pies. Charles nos dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la temperatura, es directamente proporcional a la temperatura del mismo. Entonces, si nosotros tenemos una botella de oxígeno y la tenemos en un ambiente frío, la presión de la botella va a ser menor, porque el volumen por el frío va a ser mucho menor. Pero si la tenemos en un lugar caliente, la presión va a ser mucho mayor. Y nosotros muchas veces cuando andamos volando con pacientes en cabinas no presurizadas, en donde los tanques de oxígeno están localizados en áreas donde no están el aire acondicionado no llega muy bien o no está muy bien aislado, de repente vemos que la presión empieza a bajar y decimos, oye, espérame, no me va a alcanzar el tiempo, porque sacamos fórmulas para saber, según el tipo de tanque que llevamos y los litros por minuto que le estamos dando al paciente y la presión que tiene el tanque, cuánto tiempo tenemos de oxígeno. Entonces, es lo que muchas veces nos traba, ¿no? Otra de las cuestiones es, bueno, cuando uno va subiendo el Iztaccíhuatl, uno está escalando el Iztaccíhuatl, y de repente uno ve que uno da un paso y parece que uno da 20. Entonces, y es pasito a pasito. Aparte uno da un paso largo cuando es un ascenso pronunciado y es subir un poquito en la elevación de la atmósfera. O sea, estamos subiendo ya bastante ahí sobre el Iztaccíhuatl. Y además el aire frío, por el frío que hay en ese lugar, pues la densidad del aire tampoco ayuda. Entonces ese es otro grave problema que se enfrentan los alpinistas o andinistas. Henry nos dice que la cantidad de un gas en solución es directamente proporcional a la presión parcial de dicho gas sobre el solvente. Y pues esto es ya saben, lo de la botella esta de agua mineral que la agitan y entonces está el gas disuelto, que es dióxido de carbono, la abren y entonces la presión que hay acá adentro obviamente es mucho mayor que la presión atmosférica. A la hora que la abren se equilibran las presiones y esto libera el gas que está en solución. Si lo queremos volver a meter, o sea, si nos estamos preparando un whisky y lo abrimos y empieza a burbujear y se nos va a salir toda la espuma, pues lo único que tenemos que hacer es cerrarlo. Entonces al cerrarlo se aumenta la presión que hay adentro y el gas otra vez se disuelve. Y si no se disuelve, pues la agitamos tantito y pum, desaparece todo. Entonces, esto es lo que hace Henry, pues nos explica el porqué del embolismo, del aeroembolismo en los buzos, ¿no? Graham nos dice que todo se desplaza de una zona de mayor presión a menor presión. Nos explica un poco lo que es la difusión simple. Y tenemos varias zonas de atmósfera. Una es la zona fisiológica, que va de los 0 a los 10.000 pies. Y aquí nada más experimentamos dificultad para equilibrar lo que son los gases que están encerrados en el organismo. Podemos llegar a tener un poquito de mareo y de dolor de cabeza, sobre todo a 10.000 pies si no estamos aclimatados. Y los que vivimos en la Ciudad de México somos especiales, ¿no? Inhalamos ozono, partículas suspendidas, vivimos a 7.300 pies, nos pega la radiación ultravioleta todo lo que da, nos va muy bien y estamos expuestos a bastante ruido y somos bastante especiales, ¿no? Pero ustedes se agarran a alguien que vive en Mérida y lo suben a 10.000 pies, se ataca, ¿no? Y luego está la zona fisiológica eficiente, que va de los 10.000 a los 50.000 pies. Y aquí es donde realizamos la mayor parte de los vuelos comerciales. La deficiencia de oxígeno o de la presión parcial de oxígeno ya empieza a ser un problema creciente a medida que ascendemos. Y bueno, también tenemos todavía problemas de los gases encerrados en el tracto digestivo. Ya después viene la zona equivalente al espacio parcial, que bueno, ya esto compete un poquito más a medicina espacial. Si al rato tenemos un poquito de tiempo, si al rato quieren, en lo que se pasa el tráfico allá afuera, vemos un poquito de medicina espacial. Y el grave problema es la ebullición de la sangre, de los líquidos orgánicos arriba de los 63.000 pies, ¿no? Quedan así como pececitos globos. Y bueno, cuando ha habido en aviones de combate o en aviones espías que ha tenido que haber eyecciones de emergencia y hay falla en el traje de presurización que llevan, pues bueno, pobrecitos, porque sí quedan así como que...
dilatados, ¿no? Y además, si en la bajada se mete en una nube con granizo, el granizo ahí arriba es de este tamaño. Entonces, pues también a lo de las autopsias uno lo ve así como todo lleno de petequias y uno dice, ¿qué onda? ¿Sarampión o qué tenía este? No, son los impactos de los granizos, ¿no? Es el espacio total. En realidad, pues todo es peculiar, más peculiar el vuelo espacial. De aquí, de ventilación, pues realmente como médicos, lo único que tenemos que recordar es que tenemos aproximadamente 300 millones de alvéolos, que está la membrana hematoalveolar que funciona con difusión simple hasta los 103 milímetros de mercurio. La perfusión sanguínea también es importante, dependiendo de la posición que tengamos. Recordemos que la parte media y basal de los pulmones es la que está más perfundida, y la parte de los ápices es la que está menor perfundida. Incluso también cuando ventilamos, pues también la parte de ápices es la menor ventilada. Cuando estamos volando a fuerzas de gravedad, estamos volando invertidos, nos estamos exponiendo a gravedades menores, la vascularización pulmonar cambia, y entonces también cambia nuestro aprovechamiento de oxígeno, también cambian otro tipo de cuestiones. La fase activa y la fase pasiva, pero aquí pasa también, como en los tanques, como cuando uno bucea o como cuando uno vuela, a ciertas altitudes que ya no, el ventilarse con 100% de oxígeno a 103 milímetros de mercurio a una elevación aproximada de 34.000 pies, que ahí el oxígeno al 100% es de 103, la presión total del oxígeno es de 103, entonces necesitamos que el oxígeno entre a presión, entonces es como un CPAP, entonces uno lo trae la mascarilla, y entonces estas fases se invierten, porque la fase pasiva es la inhalación, porque yo nada más necesito jalar tantito para que se abra la válvula y me mete oxígeno a presión. Y la fase activa es la exhalación, porque yo tengo que vencer la presión que me está ejerciendo la mascarilla de oxígeno. Y pues es bastante cansado, ¿no? Nos ha tocado de repente en el trabajo tener que hacer eso, y llega un momento en que uno dice, aparte uno tiene que estar hablando contra presión y trae un micrófono, la mascarilla, entonces es bastante complicado. Hay fabricantes que nos hacen favor de ponernos un aspirador en la mascarilla, porque luego cuando andamos haciendo piruetas, pues lo que desayunamos tiene que salir y no nos podemos quitar la mascarilla. Entonces nada más activamos el aspirador y bueno, ahí nos vemos, ¿no? Bien. Recordemos que también es uno de los buffers para el equilibrio ácido-base. Entonces, y también la temperatura del ser humano también se regula por medio de la ventilación. En los aviones comerciales la mayoría están acondicionados, tienen aire acondicionado, pero hay unos que no, sobre todo los aviones militares o los aviones de gobierno. No tienen, uno toca la lámina así del avión y es helado. Y entonces hay que subirse con chamarras especiales, con pantalones especiales, como si uno fuera a la montaña. Y el problema es que pues estamos respirando, y sobre todo si hay gente que vuela por primera vez o de repente llevamos gente de gobierno que son las primeras veces que se suben a un avión, pues van nerviosos, están respirando más rápido y luego nos entran en hipotermia porque pues el calor del cuerpo lo están aventando por medio de los pulmones, ¿no? Entonces es otra de las cuestiones que tenemos ahí. Vamos a ver un poquito de sangre. Para los médicos aeroespaciales ese es el aparato circulatorio, no necesitamos más. Es una bomba con unos capilares, unas venas y unas arterias y se acabó. Realmente no necesitamos más y rezamos para que la bomba nos sirva. El problema, vamos a ver un poquito cuando nos exponemos a fuerzas de gravedad, es que de repente la redistribución del líquido, de la sangre, no es tan buena para volver a llenar el propio corazón y de repente empieza a haber arritmias, empieza a haber este tipo de cuestiones que a rato les voy a platicar, ¿no? Bien, recordando un poquito el control del corazón, los vasoreceptores que tenemos a nivel carotídeo, que acuérdense que eso nos regula la frecuencia cardíaca y la presión, así como lo que está en el tronco encefálico, ¿no? De sangre. La sangre, en realidad, lo que a nosotros nos importa saber es que pues, la mayor parte es plasma. Sin embargo, si nosotros metemos un paciente a una cámara hiperbárica y lo bajamos a 4 atmósferas, o sea, lo presurizamos como si estuviera a 30 metros abajo y que respire puro oxígeno, que ventile puro oxígeno, el plasma se perfunde con oxígeno también.
Y de ahí viene la importancia de meter pacientes que de repente tienen pie diabético, que tienen gangrena, que tienen intoxicación por monóxido de carbono y otro tipo de venenos. Los metemos a la cámara hiperbárica y ese tejido se hiperperfunde con oxígeno, y eso es lo que llega a salvar muchas veces las zonas de penumbra. Pacientes que tienen algún accidente vascular por trombosis, un accidente vascular cerebral, un infarto al miocardio, los metemos a la cámara hiperbárica, los mete uno ahí a la olla express, y entonces se hiperperfunde el tejido y la zona de penumbra disminuye bastante. Teníamos nosotros una cámara ahí en la base aérea de Wright-Patterson, es una cámara hiperbárica para 18 pacientes. La mayoría de ellos eran heridos de guerra. Pisaron una mina, les explotó una granada, les cayó una bomba en el tanque, y pues veíamos cosas maravillosas como la curación de heridas. Las heridas cierran mucho más rápido cuando están hiperoxigenadas. Desgraciadamente, aquí en los spas, de repente empieza a haber como que un boom de las camaritas hiperbáricas, entonces meten cámaras hiperbáricas pequeñas y entran, y pues si uno sale con el cutis pues a todo dar, cuando uno se tiene que meter con pacientes, si uno tuvo una nochecita así de desvelo y se echa unos traguitos, se le quita a uno inmediatamente, porque es 100% oxígeno, ¿no? Y uno se pone, en los hospitales, luego uno los ve así conectados a la mascarilla de un paciente, así, y se curan, no sé por qué, ¿no? No sé de qué se andan curando. Eso y un suerito, un cóctel y ya quedan bien, ¿no? Entonces, el problema es que es oxígeno, y es oxígeno hiperbárico. Y de repente hay señoras que van y se meten una vez al mes, pero es oxígeno y son radicales libres. ¿Y qué es lo que hace que uno envejezca? El radical libre. Entonces, a la larga es contraproducente. Entonces, no, como que de repente no está bien aplicado esto, ¿no? Recuerda de la hemoglobina, 200 veces más afín al monóxido de carbono. Hay aviones en los que traemos carboxímetros, y si pasan de cierto nivel nos tenemos que poner la mascarilla. Y bueno, el conocer esto, pues para ustedes es lo de diario, ¿no? La hemoglobina, ¿por qué podemos ventilar cuando estamos volando a 10.000 pies? Por la curva de saturación. La curva de saturación se mantiene. Entonces, a 10.000 pies todavía tenemos una buena saturación de hemoglobina, de oxihemoglobina, ¿no? Estas son las presiones barométricas, el oxígeno alveolar y la saturación de hemoglobina que puede llegar a ver respirando aire ambiente. Entonces, si ven a 10.000 pies, pues ya estamos teniendo el problema de 90%. Y más arriba, pues ya se nos va casi a cero, ¿no? Al contrario, si nos vamos a 100% de oxígeno, pues todavía estamos en niveles deseables, hasta por ahí de los 34.000 pies, que esa es la otra cuestión que hacemos. Bien, es muy común que nos hiperventilen los pasajeros. De repente llega la sobrecargo corriendo y es que hay un pasajero que está muriendo y está convulsionando y se va a morir, ¿no? Entonces, como que bueno, okay. Y me desvío o no me desvío, clavo el avión en un aeropuerto donde nunca hemos aterrizado y vamos a demorarnos horas. Y normalmente son pasajeros que se ponen muy nerviosos y empiezan a hiperventilar y empiezan a hacer todos los efectos de una hiperventilación. Y también es muy común, hay estudios de estadística, sobre todo estudios retrospectivos que sí lo muestran, o hiperventilan o hacen síndromes vasovagales. Entonces, de repente el pasajero que en el descenso se desmaya, está todo pálido, uno checa glucemia y está totalmente bien, todo va perfectamente bien, pero están haciendo por el estrés y por el miedo, están haciendo efectos vasovagales, ¿no? Entonces, este es lo más común que nosotros llegamos a ver en un vuelo, ¿no? Cuando utilizamos nosotros las mascarillas de presión positiva, también podemos llegar a hiperventilar si no las sabemos usar perfectamente bien. Nosotros tenemos una regla: si es abajo de 10.000 pies, es hiperventilación. Si es arriba de 10.000 pies y es una cabina no presurizada, lo más seguro es que tenga hipoxia. Si es cabina presurizada, es también hiperventilación. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes de una hiperventilación? Pues mareo, sensación de calorofrío, hormigueo, somnolencia, y pueden pedir hasta el estado de alerta. Es el método de defensa para que el organismo regule otra vez todo. Bien. ¿Cómo le hacemos? Pues le decimos al pasajero que se tranquilice, que no va a pasar nada.
Normalmente le dicen las sobrecargos, no se preocupe, del suelo no va a pasar, no hay ningún problema, ¿no? En caso de que los síntomas persistan, pues bueno, lo que hacemos es, como no hay bolsas de pan ahí arriba, pues usamos una bolsa de mareo, se la ponemos y entonces ya con eso ventilan y ya no hay ningún problema, ¿no? Y la hipoxia es nada más la deficiencia de oxígeno en los tejidos y en las células del organismo, y la deficiencia es tal que es suficiente para causar la alteración en su función. Y tenemos varios tipos de hipoxia en la aviación. Está la hipoxia hipóxica, la hipoxia hipémica, la estática y la histotóxica. Si hablamos un poquito de la hipóxica, es por la baja presión parcial de oxígeno. Entonces nos puede ocurrir a grandes altitudes o por padecimientos que obstruyen la ventilación, como es el caso del enfisema. Entonces, si vemos aquí, en esta gráfica, pues lo que está sucediendo únicamente es que la presión parcial de oxígeno está reducida en los pulmones, como es a gran altitud, están funcionando bien los eritrocitos, está saturando bien la hemoglobina. La circulación está perfectamente bien. La hipémica o la anémica puede ser causada precisamente un sangrado, una concentración baja de hemoglobina. Está todavía un poquito en controversia si la intoxicación o el exceso de tabaco o por monóxido de carbono es hipémica o si la metemos a la tóxica. Todavía hay como que hay un poquito de batalla ahí. Intoxicación por sulfacianilinas que no permiten que se sature perfectamente bien la hemoglobina también nos puede dar una hipoxia hipémica. La estática o estagnante, que es cuando hacemos fuerzas de gravedad, un poquito más adelante les voy a hablar de las fuerzas de gravedad, pero pues básicamente baja la velocidad del flujo sanguíneo, en los pulmones baja la perfusión pulmonar y esto hace que tampoco haya una buena perfusión sanguínea. Y por lo tanto pues se está quedando atorado en algún lado estos eritrocitos que están saturados con carboxihemoglobina y no está llegando a perfundir nuestras células. Y por último, la histotóxica. La histotóxica normalmente nosotros la vemos por ingesta de alcohol y venenos y es una deficiencia para aprovechar, la deficiencia que tienen las células para aprovechar el oxígeno, ¿no? Hay algo que recordar, el alcohol, el efecto del alcohol, alguien que trae, digamos que viene intoxicado con algo equivalente. Nosotros no podemos volar si traemos más arriba, en México, si traemos más arriba de 0.001% de alcohol en sangre, que es una tontería. O sea, de repente nos echamos un dulce envinado o unos buches de astringosol que trae alcohol y debemos de tener mucho cuidado nosotros con eso. Cuando vamos a comprar enjuagues bucales tenemos que ver que sean sin alcohol. De repente se nos ocurre en la mañana echarnos unos buches y al rato pasamos al alcoholímetro y bueno, no nos la acabamos, ¿no? Es 0.001. En Estados Unidos es 0.02, pero porque en Estados Unidos están más expuestos a demandas y ellos calculan el error del instrumento. Y en la Ciudad de México no se permite manejar arriba de 0.04. Entonces, ahí es donde lo manejamos un poco. ¿Y por qué dicen, bueno, por qué 0.001? Porque a medida que disminuye la presión atmosférica, el efecto del alcohol se multiplica. Entonces, hay gente que nos dice, es que aguanto más la fiesta en la playa. Pues sí, compadre, porque estás a nivel del mar, ¿no? Y vente aquí a la Ciudad de México, vamos a ver qué tal. Por eso nos gusta hacer congresos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y hacer negociaciones aquí, ¿no? Hay varias etapas, así como las etapas del duelo, bueno, pues también la hipoxia tiene sus etapas. Hay una etapa indiferente, hay una etapa de compensación, hay una etapa de peligro y una etapa crítica. A la indiferente, pues nada más la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca tienen un aumento ligero y tenemos una disminución de la adaptación visual a la oscuridad. Particularmente los conos son altamente sensibles a las concentraciones de oxígeno. Entonces, si baja la concentración del oxígeno en el cuerpo, si baja la saturación de la hemoglobina o una intoxicación, bueno, pues nuestra adaptación visual a colores va a disminuir. Y después viene también la afección o la afectación a los bastones, ¿no? Para la parte de la oscuridad. En la etapa de la compensación hay mayor aumento de la frecuencia cardíaca y la respiratoria, pero también ya hay aumento de la presión arterial. Y tenemos juicio lento, disminución de juicio crítico y disminución del estado de alerta. Por supuesto, si vamos como pasajeros no importa, y hay veces que llevamos equipos de fútbol y nos van destrozando el avión.
y se van aventando los cacahuates y que sacan los asientos y todo, y se pone muy interesante el asunto. Y pues lo único que hacemos es poner las mascarillas, despresurizar tantito el avión, y se quedan dormidos. Y entonces ya se calma todo el mundo y ahora sí ya represurizamos el avión y ya no hay ningún problema. Pero sí, nosotros vamos en vías federales de comunicación y nosotros tenemos la obligación de mantener el orden. Un motín en un barco es controlable y no pasa de que uno agarre y los avienta a los tiburones o los encierre en la cárcel del barco. En un avión, un motín a bordo puede significar la muerte de todos. Entonces sí lo tenemos que controlar de inmediato con cualquier medida, y esta es una de las medidas que nosotros aplicamos. Los metemos en etapa compensatoria de hipóxica, despresurizamos tantito la cabina y bueno, ya pasa esto, ¿no? Se calman. Y también les ponemos frío, los enfriamos, por eso las cabinas van frías normalmente. Yo sé que es molesto, pero las cabinas van aproximadamente a 22, 23 grados centígrados, y es precisamente por eso, para mantener a la gente calmada. Si ponemos las cabinas calientes, la gente no se duerme, no llega a sueño profundo y además se altera mucho más fácilmente. Entonces, esta es otra de las cuestiones que nosotros manejamos. La etapa de peligro, que va de los 15,000 a los 20,000 pies con aire ambiente y más arriba con 100% oxígeno, y ya es donde viene el aumento de la autoconfianza, fatiga, somnolencia, se altera todas las funciones mentales superiores, y obviamente empieza a haber hormigueo en las extremidades. Y bueno, pues ya después viene la crítica, en donde pues ya hay una incapacidad física y mental, y donde llega a haber paro respiratorio y paro cardíaco. Es una forma buena de suicidio, no duele, no se dan cuenta, se la pasan bien, tienen autoconfianza, empiezan con somnolencia, alteraciones del juicio, y pues ya luego ahí se quedan, ¿no? Es una de las formas, y esto se recupera rápidamente. Cuando uno se pone la mascarilla, luego se recuperan. Y entonces se han hecho experimentos con voluntarios del ejército, y entonces se ponen una cámara, se les empieza a meter más nitrógeno, se les empieza a remover el oxígeno, y a ver, y escribe tu nombre, y haz esto, y haz el otro, y de repente uno ve que ya empiezan así como que a desmayarse, y uno les pone oxígeno y luego recuperan. Eso es impresionante. Bien, hay varios factores que nos regulan la hipoxia. Uno de ellos obviamente es la altitud. La exposición a una hipoxia acá arriba o en el Nevado de Toluca no es la misma que si nos subimos al Cofre de Perote. El régimen de ascenso, si subimos rápidamente, también nos puede llegar a dar mucha lata cuando vamos a hacer rescates a los volcanes o a montañas altas. Sí nos ponemos mascarillas, porque sí el ascenso es muy pronunciado y son cabinas despresurizadas y sentimos como el corazón nos empieza a latir mucho más rápido. La duración en la que estamos a esa altitud, la temperatura ambiente, si hace frío somos más expuestos a hipoxia. Si estamos haciendo ejercicio o tenemos baja resistencia física o bajo condicionamiento físico también. Aclimatación, pues alguien que vive en Toluca la va a disfrutar, o alguien que vive en La Paz, Bolivia, también lo va a disfrutar más. Alguien que vive a nivel del mar, por supuesto que no. Obviamente el estado emocional del individuo, los individuos que están deprimidos son los que más sufren de hipoxia. El tiempo de conciencia útil, esto quiere decir lo que uno tarda en empezar a hacer tonterías. Entonces, sí, básicamente es porque de repente uno cree que esto es el tiempo que se tardan en desmayar, y no es cierto. Es nada más el tiempo en el que las funciones mentales superiores ya están siendo afectadas. Esto es en cabinas despresurizadas, y es por eso que de repente, por ejemplo, nosotros cuando vamos volando a 35,000 pies, si un piloto se sale de la cabina, el otro piloto se tiene que poner la mascarilla de oxígeno. ¿Por qué? Porque si el avión se despresuriza, uno nada más tiene un tiempo de conciencia útil de 30 a 60 segundos. Es suficiente para agarrar una mascarilla y ponérsela, no hay problema. Pero estos tiempos de conciencia útil, cuando fueron hechos en los años 60, cuando fue hecho estos estudios, los metían en una cámara hipovárica, despresurizaban, le sacaban la presión, ellos estaban con mascarillas de oxígeno, entonces los subían a 18,000 pies, y ahora, quítate la máscara de oxígeno, ventila, ponte a escribir tu nombre, ponte a hacer cálculos, ponte a ver colores. Bueno, pues tu tiempo de conciencia útil en promedio fue de 20 a 30 segundos, y hicieron todos sus métodos estadísticos y todo. Y cuando uno va en vuelo, y si el avión se despresuriza de veras, uno se pone nervioso, hace frío, uno no viene ventilando 100% oxígeno desde antes, vuela todo por todos lados, como el aire se hipercondensa, se nubla todo, entonces
es mucho menor a 30 segundos en realidad. Entonces, pero en esto nos fallamos. ¿Qué modifica el tiempo de conciencia útil? Bueno, si es una descompresión rápida, se disminuye en un 50% el tiempo. Si andan cruditos también se afecta. Si están fatigados, tabaquismo. Porque muchos de repente a nosotros nos comentan, oye, pues yo soy fumador, me fumo una cajetilla diaria. Yo debo de aguantar mucho más la exposición a la hipoxia, ¿no, compadre? Tienes atascadas tus eritrocitos de carboximoglobina, ¿no? Entonces, este es el problema que hay ahí. Y obviamente la actividad física. Y esto es cómo se hace, ¿no? A nosotros nos han metido así en las cámaras hipováricas. Y es impresionante porque uno lo suben a 24,000 pies, te quitas la mascarilla de oxígeno y a ver, empieza a escribir tu nombre. Y uno lo escribe, y uno no se da cuenta de lo que está haciendo y uno ya de repente lo está escribiendo de esta forma. Se pone uno la mascarilla de oxígeno y otra vez como si nada. Entonces, esto también es lo que nos pasa, ¿no? Una onza son 2,000 pies, entonces cada 2,000 pies es un shot. Entonces, por eso también no permitimos que los pasajeros se suban en estado inconveniente al avión, porque pues de por sí ya vienen intoxicados por alcohol y cada 2,000 pies que subamos va a ser un shot, y si venimos de nivel del mar vamos a subir 8,000, entonces van a echar 4 shots más. Entonces pues imagínense cómo les va a ir. La única forma que tenemos para combatir hipoxia es usar oxígeno en el momento en el que reconozcamos los síntomas, y por eso nos meten a nosotros a las cámaras hipováricas frecuentemente, y por eso pedimos que todos los médicos que tienen entrenamiento, que están expuestos a tratar a tripulaciones de vuelo, también experimenten esto. Entonces los metemos a cámaras hipováricas, los descomprimimos para que vean cómo siente su organismo. Por ejemplo, en mi caso, hay estudios que dicen que no, pero la mayoría de los estudios dicen que sí, se repiten los mismos síntomas y son síntomas individuales. En mi caso, a mí me da náuseas. No hago otra cosa más que náuseas. Entonces, de repente, si voy volando y tengo náuseas, sé que igual y nos estamos despresurizando y estamos teniendo hipoxia. Hay quien empieza a tener calambres, hay quien se empieza a marear, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y si no se tiene oxígeno, pues hay que descender, que es lo que hacemos con los alpinistas. Cuando tienen enfermedad por altitud, además de que están teniendo una hipertensión portal y una hipertensión de la cava, pues estos y de la pulmonar, a estos los que tenemos que hacer es bajarlos para que mejore su perfusión de oxígeno. ¿Y qué creen que les damos también cuando tienen ya el mal de montaña así muy marcado, esta hipertensión pulmonar? ¿Qué creen que les damos cuando los vamos a sacar de ahí del campamento de lista o algo así? Se nos mueren de congestión pulmonar estos pacientes. Les damos medio Viagra, se dilatan las venas, les va a todo dar. Entonces está indicado darles medio. Si uno se pasa de la dosis, pues uno tiene ahí un marcador de cómo darse cuenta si uno se pasó de la dosis terapéutica, ¿no? Y uno se dijo, ya, debió haber dado un cuartito, no media, ¿no? Bien, a ver si corre este video. ¿Qué creen que sí corre? Esto es en una cámara hipovárica. No se ve muy bien. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es nos elevan, nos quitamos las mascarillas, empezamos a hacer, aquí estamos escribiendo cosas en el papel. Y después lo que hacemos son experimentos de colores, que también la visión de colores baja. Nos apagan la luz y nada, nos prenden unos foquitos, se supone que tenemos que apuntar de qué color son los foquitos. Y de repente, pues nada más vemos blanco, pero en realidad son amarillos, son verdes, son morados, y nosotros únicamente los estamos viendo de color blanco, ¿no? Entonces es otra de las cuestiones que aquí nosotros vemos, ¿no? Vamos a ver un poquito de hipobarismo, que son alteraciones fisiológicas producidas por una baja presión atmosférica. Y bueno, esto provoca la expansión de gases que se encuentran encerrados o disueltos. Como ya veíamos con Boyle, a mayor altura y menor presión, los gases se expanden. Y pues es lo que nos pasa, ¿no? Tenemos una tuba auditiva inflamada, tenemos aire atrapado en el oído medio
y bueno, pues sorpresa. Y además el epitelio del oído medio tiene la capacidad de absorber oxígeno. Ya se ha demostrado, entonces pues obviamente vamos a tener una retracción de la membrana timpánica. Ahora imagínense si está así tapado y de repente subimos, pues pasa lo mismo que con los globos, ¿no? Subimos y entonces vamos a ver las membranas timpánicas totalmente dilatadas. Y también nos pasa con pacientes que han tenido un trauma facial, con pacientes que están teniendo un proceso infeccioso de vías aéreas superiores, y de repente es inminente transportarlos por vía aérea, y empezamos a ver los monitores y se taquicardiza el paciente, y vemos qué está pasando. Y entonces nos asomamos tantito y vemos la membrana timpánica así a todo lo que da, y es donde tenemos que hacer una meningocentesis, porque sí es bastante doloroso. Y bueno, cuando se rompe la membrana timpánica, pues es casi imposible de repente que vuelva a cerrar. Si uno hace un pequeño agujerito, pues no hay problema. La aerotitis, en el momento en el que esto se llama aerotitis, cuando se nos, por una diferencia barométrica, tenemos retracción o expansión de la membrana timpánica o del gas que está en el oído medio. Entonces, en el instante que uno tenemos esta situación, pues hay que deglutir para estimular un poquito la tuba auditiva, bostezar, tensionar músculos faringeos o hacer valsalvas suavecitas, nada más nos tapamos la nariz tantito y soplamos con la boca cerrada para que de alguna forma pase aire por la tuba auditiva. Nosotros sí tenemos indicado que cuando estamos volando, si no podemos destapar los oídos, sí soplemos lo más fuerte que se pueda, aunque sabemos que normalmente para un paciente aquí en la Tierra eso puede ser contraproducente. Lo que también hacemos es voltear. En el caso de si yo tengo el oído derecho tapado, yo volteo hacia el lado izquierdo, muevo mi cabeza hacia atrás para jalar todo lo que se pueda en los músculos, y es cuando hago aquí valsalvas, y eso normalmente sirve, es lo que normalmente hacemos. También por eso, antes de descender, antes de que iniciemos el descenso, le avisamos a los pasajeros, los despertamos, les prendemos las luces, y es porque uno cuando está dormido uno deglute menor número de veces, y si no los despertamos para que deglutan un poquito y muevan esa saliva y muevan la boca, a la hora del descenso pueden llegar a tener aerosinusitis. La otra cuestión que tenemos nosotros es cuando utilizamos 100% oxígeno por un tiempo prolongado, por unos más de 30 minutos, no nos podemos bajar e irnos a dormir. Nos tenemos que esperar por lo menos una hora posterior al uso de 100% oxígeno para que deglutamos, se ventile el oído medio, que está perfundido con 100% oxígeno, y se convierte en aire. Básicamente es esto, ¿no? La valsalva, cerrar la boca, taparse la nariz, soplar tan fuerte como sea necesario para que de esta forma se pase el aire. En los senos paranasales, como les explicaba, también pasa lo mismo, que lo conocemos como aerosinusitis. Puede haber inflamación de las mucosas que tapan los conductos de los senos paranasales. En los frontales y en los maxilares es donde nomás los tenemos. Si nos hacen el favor nuestros amigos odontólogos de obturarnos mal una caries y nos dejan una burbujita de aire ahí metida, a la hora que subimos, a la hora que ascendemos en el avión, pues bueno, vamos a tener un dolor bastante exquisito, y si es en las piezas dentales de la maxila, vamos a tener un dolor muy similar al de los senos maxilares. ¿Me pueden prender tantito pueden subir un poquito la luz, por favor? Gracias. Bien. Puede haber abscesos, obturaciones inadecuadas, extracciones recientes, obturaciones mecánicas, obviamente pulpitis. Entonces, si les llega un paciente que les dice que es tripulante aéreo y les dice que le acaban de sacar las muelas del juicio, pues bueno, tengan paciencia con él y denle su semanita de incapacidad, ¿no? No lo vayan a mandar a volar. Bien. Dolores gastrointestinales también. Puede haber distensiones suficientes para causar dolor severo, y obviamente, sobre todo si son las primeras veces que vuelan y no están acostumbrados a que su intestino se esté expandiendo y retrayendo de esta forma, pues bueno, eviten comer todo lo que sea gasificante o fermentante, ¿no? El aerombolismo, esto se le llamaban bends, y se les llaman bends porque cuando estaban construyendo el puente de Londres, estos de los primeros buzos industriales que había, que los ponían en los trajes, les ponían escafandras, los metían para hacer los pilotes, para estar soldando y estar construyendo los pilotes del puente.
Desde arriba con un fuelle les metían aire y cuando salían los buzos, por el dolor se doblaban. Entonces, en inglés doblarse es bend. Entonces, por eso se le quedó al dolor causado por el embolismo bend. Y básicamente estas burbujas se forman en las grandes articulaciones, en las rodillas, en los codos, en la cadera. En los hombros también se pueden llegar a formar. Entonces, este es el problema que tenían estos buzos y obviamente pues no hacían sus paradas para desnitrogenarse como ahora ya lo